¿Qué pasa, coleguilla frikis? Y bienvenidos a lo que es posiblemente el episodio más esperado de esta saga de análisis y el que más hype he tenido por escribir, pero el cual también ha sido el que más me ha costado terminar. Honestamente iba a ser uno de los primeros análisis de la serie hasta que me senté a pensar en lo que quería conseguir con estos vídeos. Pero por fin ha llegado el día de analizar y darle protagonismo al esqueleto bromista que todos queremos, Sans. Esta ya es la quinta entrega, así que los veteranos saben cómo va la cosa, pero para los que seáis nuevos por aquí, bienvenidos, me llamo Andrea y os aconsejo ir a veros los episodios según el orden señalado en pantalla para evitar cualquier confusión o pérdida de información. Todos los links estarán en la descripción. A pesar del hype que le tenía a este episodio, también tengo miedo a escribir sobre Sans, ya que es el fan favorite de Undertale. Por una parte, mucha gente la adora y hay un motivo para ello, el cual explicaré más adelante. Pero por otra parte, mucha gente también le odia, simplemente porque es el fan favorite. Así que al escribir este guión, tengo todas las de perder. Pero vamos allá. Sans es el tercer personaje clave al que somos presentados en Undertale, y su entrada ominosa nos hace estar en guardia en el momento de conocerle. Si juntamos el ambiente del área y el aviso final de Toriel sobre los monstruos y Asgore, es comprensible estar nerviosos en el momento de conocerle. Pero eso hace que bajemos la guardia instantáneamente cuando nos gasta la broma del cojín de pedorreta. Es una técnica que se utiliza de forma muy eficaz, ya que nos pilla por sorpresa e inmediatamente nos volvemos receptivos al personaje, haciendo que nos guste porque nuestra primera interacción con él es lo opuesto a lo que pensábamos que sería. Sin embargo, relajarnos es exactamente lo opuesto a lo que deberíamos hacer, puesto que hay muchos más misterios que giran en torno a Sans, misterios que a simple vista no podemos ver, como su habilidad de teletransporte, su forma de analizarnos y siempre aparecer en zonas donde menos lo esperamos, o lo sorprendentemente expresivo que puede ser sin cambiar mucho su rostro, y ya ni hablemos sobre su laboratorio secreto o la información que recopila de las líneas temporales. Todos estos pequeños detalles en el juego nos avisan sobre lo peligroso que puede ser Sans y cómo deberíamos mantenernos alejados de él. Sin ir más lejos, en nuestra cita con él, nos revela que si no fuera por la promesa que le hizo a Toriel de proteger cualquier humano que saliera de las ruinas, nos habría matado nada más vernos. Un dato muy escalofriante y sin embargo, a esa altura del juego, es difícil no estar enamorado de las interacciones de los hermanos esqueletos y de alegrarnos cada vez que volvemos a ver a alguno de los dos. ¿Pero por qué? Puesto de una manera simple, Sans tiene carisma, un aura que atrae a la gente a su lado. Es un personaje que mola sin esfuerzo alguno por su parte, y su actitud pasota incrementa ese carisma. Todos los monstruos, al hablar sobre Sans, en algún momento u otro lo calificarán como bromista, molón o vago. Adjetivos certeros, pero a la vez erróneos. Veréis, a pesar de su actitud pasota y su insistencia en querer dormir, Sans en realidad está lejos de ser vago. Simplemente es la imagen que muestra al público, pero en nuestro recorrido por el subsuelo aprendemos que Sans trabaja como un vigía en Snowdin, Cataratas y Principios de Hotland para la Guardia Real, como vendedor de perritos calientes en Hotland Central y cómico en el resort de MTT. También se especula que ayuda a Alphys en su laboratorio, aunque hablaré más de esto después, y tras la ruta genocida también aprendemos que analiza y vigila constantemente las líneas temporales, seguramente desde su propio laboratorio. Mucho trabajo para alguien al que califican de vago, ¿no creen? Incluso él mismo deja caer una pista de lo mucho que trabaja en realidad cerca del principio del juego, pero a estas alturas ya no nos tomamos en serio la mayoría de cosas que nos dice. A pesar de todas sus cualidades tanto positivas como negativas, hay un aspecto de Sans aún más abrumadora que todo lo demás combinado. Pero eso lo voy a dejar como mensaje final del vídeo, más que nada porque siento que es un mensaje que creo que muchos necesitan oír, y si hay alguna moraleja que quiero que se quede con vosotros al terminar este vídeo, será ese. Por ahora vamos a centrarnos en la parte divertida de esta serie de análisis, el que normalmente guardamos como cierre. El responder a la pregunta, ¿qué es Sans exactamente? A lo largo de estos vídeos he hecho mi mejor esfuerzo en encontrar la raíz irlandesa en todos los personajes, desde el origen del nombre de Cara, la flor que representa Flowey y la inspiración mitológica de la familia Dreamer. Y me alegra ver cómo muchos de vosotros habéis abordado el tren de investigaciones y habéis sacado vuestras propias conclusiones sobre la posible inspiración tras algunos personajes, y he de decir que algunos habéis acertado.
El personaje de Sans está basado en una criatura antigua cuya mitología empezó tanto en Inglaterra como Irlanda, llamada Revenant, que viene a traducirse como resucitado, derivado de la palabra del latín de retornar. Un Revenant es, en pocas palabras, un fantasma o cuerpo resucitado, una especie de mezcla entre un zombie y un vampiro, que alberga un gran resentimiento hacia los humanos y cuya misión es vengarse del que le causó desgracias en su vida. Generalmente es alguien que murió de forma violenta y quiere vengarse de su asesino, pero atormentar a otras personas mientras busca a su presa no es algo inusual. Esta descripción encaja con Sans en varios aspectos, el primero siendo el más obvio: su aspecto. Literalmente es una figura que durante años ha representado la muerte. También sabemos que es un bromista. Le gusta contar chistes y entretener a los demás, y mientras que generalmente son bromas de buen gusto o inocentes, también es verdad que suele atormentar a Undyne y a Papyrus hasta el punto de que estallen. Sin embargo, la descripción del Revenant es que le gusta atormentar a personas, no monstruos, lo cual explicaría por qué sus bromas no se clasifican como tormentos. Pero no nos olvidemos de las palabras que nos dice. Si no hubiera sido por esa promesa, chaval, no estarías vivo ahora mismo. Creo que no hay palabras que encajen mejor con la definición de albergar un gran odio hacia los humanos que esa frase. Ciertamente Sans nunca hace nada para herir a Frisk, exceptuando la ruta genocida, pero porque valora mucho su promesa con Toriad, aunque ese no es el único motivo por el cual evita intervenir hasta el último momento. El trabajo de Sans en el pasillo final es juzgar al jugador, da igual la ruta que estén haciendo. Y exceptuando la ruta pacifista, no dudará en dejar claro el asco que le damos por haber o bien asesinado a su hermano y amigos, o por ser unos pésimos asesinos por jugar con los sentimientos de las personas, o no haber matado lo suficientes como para ser importante. Y solo en la ruta genocida desbloquearíamos su combate, y todos podemos estar de acuerdo que por muy pros que seamos, es el combate más difícil del juego. Y no porque los patrones de ataque sean particularmente difíciles de aprender, sino porque Sans se adapta al terreno y rompe las reglas previamente establecidas en el juego, atacándonos fuera de turno, esquivando y haciéndolo difícil usar nuestro menú. Pero ¿por qué esperar hasta la ruta genocida para combatir contra nosotros? Pues porque Sans es capaz de utilizar karma en nuestra contra. Cuanto mayor sea nuestro LV, más daño hace. Karma is a bitch, después de todo, y con su ayuda logra bajar nuestra vida rápidamente mediante un estado de daño por segundo similar a si estuviésemos envenenados. Esto ya lo sabíais naturalmente, pero quiero que entiendan la simple belleza detrás de la relación. Sans usa karma. Los Revenant son criaturas que van detrás de quienes les hayan causado algún mal. De alguna forma retorcida, son una especie de justicieros sadísticos. Ágiles y siendo capaces de atacar mejor de lo que lo hacían mientras estaban vivos, los Revenant son temidos debido a lo astutos y rápidos que eran a la hora de atacar. Sans es tan rápido en su combate que nos es imposible golpearlo hasta que se queda dormido. Otro pequeño detalle simbólico entre Sans y los Revenant es su habilidad de sangrar. En un subsuelo donde la muerte implica convertirte en polvo, ver que Sans puede sangrar es una sorpresa que nos llevamos todos cuando por fin logramos derrotarle. Y sin embargo, ¿recuerdan la definición de un Revenant? Es un resucitado, una mezcla entre un zombie y un vampiro. Se alimentan de la sangre de los vivos. ¿Y cuál es el único comestible que vemos a Sans consumir en el juego? Ketchup. ¿Es sangre? Probablemente no, pero definitivamente es un guiño al material de inspiración. Posiblemente la relación más obvia entre un Revenant y Sans son sus ojos. Más específicamente, su ojo brillante. Algo del cual me percaté rápidamente durante mis Let's Plays es que dependiendo de la ruta que estés haciendo, Sans guiñará con un ojo o el otro. Cuando haces una ruta pacifista, nos guiñará con su ojo izquierdo, mientras que en una ruta genocida lo hará con el ojo derecho. ¿Y por qué? Porque está manteniendo su ojo mágico sobre nosotros en todo momento. Veréis, según el lore de los Revenants, cuando por fin logran encontrar la persona que les causó algún mal, sus ojos brillarán. ¿Y cuándo es el único momento del juego en el que vemos esto ocurrir? Durante las rutas en las cuales hemos asesinado a su hermano y amigos. Somos el objetivo de su venganza. Y no vayan a pensar que Sans no está presente observándonos en todo momento. No. El mismo diálogo en el pasillo del juicio de
huías con una sonrisa indica que estaba presente durante la batalla contra Undyne. Y cuando interactuamos con Chiron, dependiendo de las opciones que escojamos en la ruta que estamos haciendo, Sans o bien está presente vendiendo entradas al concierto que en realidad son trozos de papel higiénico, o bien está encapuchado observando desde las sombras. Bueno, ya tenemos el origen de la posible inspiración detrás de Sans, pero todavía tenemos mucho terreno que recorrer con este personaje. Sigamos con su relación con otros personajes y la posición que ocupa en nuestra línea temporal. En anteriores vídeos he establecido que es muy probable que Papyrus nació en el año 2095, después de o durante la caída del alma de la justicia. Para refrescar vuestra memoria os aconsejo ir a ver el vídeo de Flowey. Pero colocar a Sans en la línea temporal ya es un poco más difícil. Sabemos, gracias a Catty y Bratty, que los monstruos llevan encerrados alrededor de 2000 años, por lo que es muy probable que la mayoría de los habitantes del subsuelo nunca hayan visto la superficie. Esto nos lo confirman algunos personajes con las frases de ¿qué es una estrella? ¿Se puede comer? ¿Qué es esa bola gigante? Y la mayoría de frases erróneas de Undyne y Alphys sobre la historia humana. Sabemos con certeza que justo después del encierro en el subsuelo, los monstruos huyeron al fondo de la caverna porque temían que los humanos entrarían a acabar con ellos. Solo fue con el paso del tiempo que fueron acercándose cada vez más a la barrera. También sabemos que en algún momento de la historia Gaster creó el núcleo, permitiendo que todos los habitantes tuvieran electricidad, pero no sabemos exactamente cuándo ni qué edad tenían cuando desapareció. Pero lo que sí sabemos es que tuvo alguna relación con Sans. Ambos tienen un entendimiento de Wingdings y ambos son esqueletos. Sans tiene varios libros no solo de chistes, sino de ciencia en su casa, por no mencionar su laboratorio secreto, es decir que ambos han trabajado en un entorno científico. Mientras que no podemos dictaminar exactamente cuándo Gaster desapareció, sí tenemos una vaga idea gracias a las entradas al laboratorio secreto. Esto lo analizaremos más en el análisis de Alphys, pero en resumidas cuentas sabemos que tienen que haber desaparecido después de que Asgore y Toriel se separaran, es decir, después de la muerte de Asriel y Kara. Los demás personajes empiezan su vida después de este punto también. Esto lo sabemos con certeza gracias al final verdadero pacifista, ya que ninguno de los personajes reconoce a Toriel como la antigua reina. Todos están completamente perplejos ante la presencia de otro monstruo cabra, o debería decir Puka. En algún momento Gaster desaparece, dejando vacío el puesto de científico real y borrado de los recuerdos de todo el mundo. Otra cosa que también podemos deducir es que desapareció después de la caída de alguno de los humanos, ya que es el creador de la máquina que extrae determinación. ¿Cuántos humanos llegó a ver? No lo podemos decir con certeza, pero llegó a ver alguno que otro seguro. Si usamos el nombre de usuario de Papyrus para deducir su año de nacimiento, también podemos hacerlo con Undyne, y es seguro asumir que Sans es mayor que Undyne, ya que ella lo describe como lo suficientemente bueno para mantenerla en la Guardia Real, pero haciendo el trabajo mínimo. Como capitana de la Guardia Real, eso le molesta, pero no le menosprecia. Casi como si hablara con alguien mayor que ella, hay cierto respeto. A partir de aquí todo se vuelve más complicado y especulativo, ya que no sabemos cómo nacen los monstruos, y en lo que se refiere a Sans, Papyrus y Gaster hay una innumerable cantidad de teorías sobre cómo nacieron. Algunos afirman que Sans y Papyrus son creaciones suyas, otros que son sus descendientes y otros que Sans y Papyrus son fragmentos de Gaster. Es decir, que en cuanto a nuestra línea temporal podemos colocar a Sans naciendo en algún momento después de la separación de los reyes, pero definitivamente antes de la desaparición de Gaster, ya que sabemos que alguna relación tienen. La cuestión es, ¿desaparece antes o después del nacimiento de Papyrus? Como ya establecí en el primer análisis, entre la muerte de Asriel y la caída de Frisk hay una brecha de 100 años. Papyrus sabemos que nunca antes ha visto un humano, pero eso no significa que no pasara por el subsuelo mientras era un infante. Es por eso que le colocamos cerca del alma de la justicia, ya que no es una imposibilidad que estuviera en el subsuelo a la vez, simplemente nunca coincidieron. Pero entonces, ¿qué pasa con Gaster? Cae en su creación y se esparce a través del espacio y el tiempo junto con un puñado de sus seguidores. Es decir, lo más probable es que algo saliera mal en el núcleo y los matara a todos, dejando a Sans solo con un joven Papyrus y el puesto de científico real vacío. Nos gusta pensar que Gaster desapareció hace muchísimo tiempo debido a lo poco que sabemos de él, pero recuerden, el subsuelo tiene 2000 años y solo en los últimos 100 empezaron a caer humanos. También hemos establecido que vivió para ver alguno o posiblemente todos esos humanos debido a su máquina de determinación, por lo que
En relación a líneas temporales, tampoco hace mucho que ocurrió el accidente. Simplemente hay muy poca información sobre él, lo cual lo envuelve en muchísimo misterio. Pero en fin, no estamos aquí para debatir sobre Gaster, estamos analizando a Sans. Ocurre el accidente y como nos comenta la conejita de Snowden, esos hermanos esqueletos simplemente aparecieron un día y se asentaron en Snowden. Sans entiende que tuvo una relación con el núcleo y el laboratorio y entiende los mensajes crípticos en Wingdings de los planos en la misma, pero no entiende el porqué, ya que ha perdido sus recuerdos. Su aislamiento para proteger a su hermano es perfectamente comprensible. No obstante, sabemos que el resto de su vida también gira en torno al laboratorio y sus misterios, sobre todo cuando Alphys es nombrada científica real. Es innegable que estos personajes tienen una relación. Los amalgamas empezaron como creación de Gaster, y una vez más os voy a pedir paciencia con estos datos ya que serán parte del análisis de Alphys, pero es nuestra científica lagarta la que termina creando los amalgamas que conocemos. Acepta el puesto como científica real sin saber muy bien en qué se está metiendo y cuando se le pide continuar el trabajo previo que alguien hacía, no sabe qué hacer. En un intento apresurado de avanzar, sigue inyectando determinación en los cadáveres y lo que vendría a ser Flowey hasta que se convierten en la conglomeración que todos conocemos y por el camino recibe la ayuda de Sans. Gracias al diálogo final entre Alphys y Sans, sabemos que se conocen lo suficiente como para que Alphys pueda adivinar lo que Sans iba a decir, y sin embargo cuando Papyrus cuestiona de qué se conocen, Alphys no parece querer hablar sobre el tema, ya que su relación sacaría a relucir el secreto que esconde en el verdadero laboratorio. Revelar que Sans la ayuda supone admitir que ha fracasado, y que la ha estado ayudando con los amalgamas, algo que no está dispuesta a hacer de manera tan abierta ya que se avergüenza. Sans, siendo Sans, aborda el tema con el mismo humor de siempre. Otro indicativo de que conoce la existencia de los amalgamas y que ayuda a Alphys a cuidarlos es la bolsa de comida para perros. Si llevamos a Papyrus cuando estamos al lado de la bolsa, comenta que le suena de haber visto la bolsa antes en la habitación de Sans. La nevera también guarda otra prueba, ya que en él hay una bolsa de patatas vacías, y el único sitio donde se pueden comprar es en el verdadero laboratorio. Por último, y esto es meramente especulativo por mi parte, otro vínculo entre estos dos personajes es el buzón de correos de Sans. Alphys recibe muchísimas cartas por parte de los familiares de los amalgamas. Es algo que le da muchísima ansiedad. Sin embargo, el buzón de Sans está lleno de spam, pero no lo definen específicamente. Spam al final del día es correo no deseado. No tiene por qué ser publicidad, y para alguien tan relajado y vago como Sans, ignorar correo que podría o bien darle ansiedad o vincularle con el laboratorio no es muy descabellado. Es más, los demás probablemente le escriban porque recuerdan que trabajaba o tenía relación con el laboratorio, pero no se acuerdan de exactamente el qué. Al ser ignorados por la científica real, recurren a él. Por no mencionar que si el spam fuera publicidad, Papyrus también debería recibirlo. Y mientras que su buzón vacío podría ser una indicación de lo ordenado que es, el juego hace más hincapié sobre el hecho de que no tiene muchos amigos. Y hablando de Papyrus, sabemos gracias a Deltarune que Sans es el hermano mayor, lo cual coincide con nuestra línea temporal actual. En un tweet de Toby Fox que borró hace tiempo, también dijo que Papyrus le llamaría Aniki, lo cual refuerza este hecho, aunque no es algo que utilizaría como prueba ya que Toby también ha dicho que no tomemos nada que ponga en Twitter como canon. No obstante, ya que estamos hablando sobre Anikis, o más concretamente el idioma japonés, hablemos sobre la traducción oficial del juego al japonés que salió para la Play 4. Dato importante porque recibo esto en todos los análisis como pruebas en contra de algo que digo. Los únicos idiomas que podemos usar para demostrar algo como canónico son el inglés y el japonés, ya que son los únicos en los que Toby Fox ha trabajado o supervisado personalmente. Mientras que es cierto que los de Undertale español hicieron un trabajo muy bueno traduciendo el juego, es una traducción hecha por y para los fans y abierto a interpretaciones de los mismos traductores, por lo que no son canónicos. La traducción al japonés afectó a Sans de una manera muy interesante y algo que causó un revuelo enorme en la comunidad japonesa cuando salió por primera vez. Veréis, el japonés es un idioma que varía mucho según tu estatus y a quién le estés hablando. Hay muchos pronombres dependiendo del grado de formalidad que quieras usar. Sans utiliza para hablar de sí mismo el oira, el cual es un pronombre muy raro, ya que es algo usado por alguien generalmente considerado un paleto o muy country, por así decirlo, e inspiró muchísimo fanart. Aunque también hay que decir que durante su combate o cuando es un alma perdida pasa a referirse como ore,
una forma más macho de referirse a uno mismo, por así decirlo. También habla al jugador como Anta, una abreviación de Anata, muy informal y casi irrespetuoso, y cuando está serio pasa a usar Omae. Sí, inserten los memes que quieran, pero esto nos habla mucho sobre la personalidad de Sans, la que Toby quería transmitir incluso a través de un cambio de idioma. Si juntamos toda la información que tenemos, obtenemos que Sans se considera un paleto y bordea lo irrespetuoso cuando le habla a Frisk. Pero júntalo con todo lo demás que sabemos y hemos explicado en este análisis. Sans es un comediante, un bromista al que le resbala lo que los demás piensen de él, lo cual irónicamente hace que sea un favorito y que no guarda ningún amor particular por los humanos. En correlación con el chiste de su nombre y font, el font empleado en el juego en japonés para Sans cuando habla de manera normal es un Adobe Fan Heiti. Es redondeado, infantil, similar al Comic Sans. Cuando habla de manera seria pasa a ser un MS Mincho, de aspecto mucho más agresivo. Volveremos a la importancia de la fuente empleada un poco más adelante. Pasemos entonces a otro punto del análisis. Aprendemos muy rápidamente a lo largo del juego que Undertale recuerda. Nuestras acciones tienen consecuencias, pero también se vuelve aparente de que Sans también recuerda. Bueno, más bien es una sensación de déjà vu. No recuerda todo exactamente, pero sí sabe de la existencia de otras líneas temporales, y por ello de la existencia de múltiples Sans. También sabe que es la presencia de una anomalía causando estos parones en el tiempo. Erróneamente piensa que es Frisk, aunque sabemos que en realidad es Flowey quien estaba alterando las líneas temporales antes de que Frisk llegara, pero al contrario de Flowey, Sans no se acuerda. Sabemos que definitivamente se conocen, ya que Flowey nos lo dice al final de la ruta pacifista neutral, y debido al mote que le pone de basura sonriente. También podemos deducir que no la aprecia y que le ha causado resetear muchísimas veces. Mencioné en el análisis de Flowey que nuestra pequeña flor amarilla nunca ha logrado derrotar a Sans y sigo pensándolo, aunque sé que muchos no compartís esta opinión. El por qué pienso esto es porque Flowey mismo lo dice, me ha obligado a resetear múltiples veces, porque derrotarle era imposible o demasiado difícil. Flowey resetea para buscar otra forma de pasar a Sans, fingiendo una amistad con su hermano Papyrus, haciéndose amigo de todos, matando a todos, leyendo todos los libros, caminando todos los senderos posibles, pero nunca ha logrado obtener las almas humanas, porque Sans siempre está en medio. Supongamos que lograra derrotar a Sans, el siguiente obstáculo entre Flowey y las almas sería Asgore, y sabemos, gracias a previas runs, Flowey le ha contado que en realidad es Azrael. No le sería muy difícil manipular al rey para que bajara la guardia y matarle para después conseguir las almas, pero no lo ha hecho, y el motivo más probable es simplemente porque no ha podido, porque siempre ha habido algo que se lo impedía tanto por las buenas como por las malas, y es por eso que espera trabajando desde las sombras observando a Frisk para tomar las almas cuando nadie está mirando. Pasemos a lo realmente impactante del episodio. ¿Qué representa Sans para la serie desde un punto de vista literario? Esta es una sección que ya hemos tenido en previos análisis. Ya hemos establecido que Frisk representa esperanza, Flowey representa al jugador con experiencia y Chara la curiosidad del jugador. Entonces, ¿qué representa Sans? Esta sección es sin lugar a dudas el motivo por el cual me atrasé tanto con este análisis, porque me costaba poner las palabras en perspectiva. Quería que tuvieran peso. Quería hacerle justicia y volver a obtener el mismo resultado que obtuve con Frisk. Quería haceros sentir. Y Sans, a pesar de su exterior bromista y divertido, representa el completo opuesto de lo que espero lograr. Sans representa depresión. Para poder entender exactamente cómo encaja este sentimiento con Sans y lo que supone para la historia, primero tenemos que entender exactamente qué es la depresión. Mucha gente asume que simplemente significa estar triste constantemente. En el día a día lo utilizamos erróneamente con frases como X cosa es deprimente o hoy ha sido un día deprimente depresivo. Y mientras que es cierto que la sensación de tristeza puede llegar a ser un componente de la depresión, es mucho más que solo eso. Según el Instituto de Salud Mental, la depresión es una condición mental que provoca síntomas serios que afectan tu capacidad para sentir, pensar y manejar actividades diarias como dormir, comer o trabajar. Estos síntomas deben estar presentes más de 2 semanas para ser diagnosticados como depresión.
Y la triste realidad es que es algo que puede ocurrir en cualquier momento, da igual el estilo de vida que lleves y siempre puedes volver a recaer. Hay varios tipos de depresión también, pero en general los síntomas que comparten la mayoría son tristeza o ansiedad persistente, sensación de vacío, sensación de falta de esperanza, pesimismo, culpabilidad, sensación de no valer nada, sensación de no poder hacer nada, estar irritable, estar intranquilo, pérdida de interés en actividades antes placenteras, fatiga, falta de energía, dificultad a la hora de concentrarse, recordar detalles o tomar decisiones, insomnio, madrugones excesivos e incontrolables, dormir demasiado, comer demasiado, pérdida de apetito, dolores de cabeza o corporales y, en el peor de los casos, pensamientos suicidas. Muchos de estos síntomas encajan con Sans, empezando por su nombre. Su nombre y la fuente que utiliza el juego durante su diálogo son parte de su personalidad bromista. Sin embargo, también forman parte de su máscara. Sans utiliza la comedia para aligerar las situaciones a las que se enfrenta, para ocultarle la verdad a los demás, para darle a los demás algo que él mismo no puede sentir: alegría. La misma palabra sans significa sin, lo cual podemos vincular al sentimiento de sensación de vacío. Comic Sans literalmente se traduciría a sin comedia. El juego está plagado de breves interacciones con Sans que nos dan un vistazo a esta condición, como su culpabilidad por la pérdida de alguien, quedándose dormido en el trabajo, algo que hace frecuentemente según Papyrus, pidiendo comida para después no comerlo, y vistiéndose con el icónico color azul, color que representa tristeza y depresión. Muchos criticasteis en el análisis tutorial la importancia que le di a los colores utilizados en ciertas secciones del juego, pero es que en 8 de cada 10 historias los colores usados se escogieron por un motivo, ya sea de forma consciente por parte del creador, o de manera inconsciente simplemente porque, incluso sin entenderlo del todo, es un color que encaja con el mensaje que se quiere transmitir. Probablemente el momento en el juego donde mejor apreciemos la mayoría de estos síntomas es durante su combate, donde menciona no tener esperanza, porque incluso si llegaran a la superficie acabarían volviendo al subsuelo tarde o temprano. No es algo que recuerde o haya visto, pero su conocimiento sobre las líneas temporales se lo da a entender. Si están viviendo este momento, es porque alguien lo ha querido así, y da igual lo que haga, el poder para cambiarlo está fuera de su alcance, y es por eso que Sans está en una batalla constante contra sí mismo. Muchas personas afirman que filosóficamente la forma de pensar de Sans se alinea con la de nihilismo, y mientras que esto es cierto hasta cierto punto, hay otra forma de pensar que encaja con él mucho mejor: determinismo. Determinismo se puede describir como la doctrina filosófica según la cual todo fenómeno está prefijado de una manera necesaria por las circunstancias o condiciones en las que se produce y, por consiguiente, ninguno de los actos de nuestra voluntad es libre, sino necesariamente preestablecido. Esto es lo que esencialmente fuerza a Sans a actuar en la ruta genocida e ignorarte en las demás. Está constantemente luchando contra la noción de que nada de lo que haga afectará el resultado final, y sin embargo, en su combate termina diciendo: lo único que sé es que sabiendo cómo acabará esto, no puedo permitir que me dé igual. Sabe que cada posibilidad, cada línea temporal están ocurriendo y es parte de cada uno de ellos, por lo que no le queda de otro ser determinista. Es algo que acepta a pesar de luchar contra ello, y es por esto mismo que Sans es el fan favorite, porque es fácil relacionarnos con él, hayas tenido depresión o no, porque todos en algún momento hemos tenido esos momentos de cuestionarnos de qué serviría, o incluso peor, me da igual. De todos los aspectos psicológicos o condiciones humanas que representan estos personajes, Sans es el que golpea con más fuerza, ya que representa la constante lucha entre rendirse y volver a levantarse. No obstante, el final pacifista nos muestra otro sendero que podemos tomar. Nos muestra que incluso para alguien como Sans hay esperanza, lo cual significa que también hay esperanza para cada uno de vosotros.